nosotros vamos a cambiar de noticia. Seguimos hablando sin duda sobre las consecuencias y las repercusiones que tiene en la vida de una persona lo ocurrido el día de ayer. Esa tragedia, un bus que se incendió, 17 personas perdieron la vida. ¿Y cómo quedan las otras personas que han perdido familias enteras, que han perdido hijos, que han perdido madres, hermanos? ¿Cómo sobrellevar este momento tan trágico y sobre todo este momento de duelo como familia? Nos acompaña en estos momentos el doctor Walter Dávila, quien es psicólogo clínico. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, sobrellevar la pérdida de una persona cercana es un momento complicado, es un momento y tal vez es uno de los mayores retos que tenemos, pero que tenemos que afrontar alguna vez por lo menos en la vida. Y podemos entender, creo yo, la pérdida de un familiar como un evento natural que es parte de la vida, pero que de todas maneras nos conlleva dudas, tristezas, cólera, angustia y sobre todo en este caso cuando hablamos de una muerte sorpresiva. Claro. Cuando hablamos de muertes o fallecimientos inesperadas, imprevistas, causa un dolor emocional tremendo. Porque una cosa es si mi mamá, mi papá, mi hermano o un amigo está enfermo, donde yo tengo la oportunidad de visitarlo constantemente y sobre todo de despedirme. Yo cierro, en este caso, el círculo. Lógicamente que cuando él fallece me va a doler, pero no tanto como una muerte inesperada. ¿Por qué? Porque no está preparado. Hay cosas pendientes que resolver. Cuando una persona fallece de manera imprevista, inesperada, causa mayormente un trauma, en este caso, en el doliente. ¿Por qué? Porque no tiene una capacidad de conversar, de dialogar, de despedirse. Y eso genera problemas, ya sea de depresión, ya sea de ansiedad, conflictos inconclusos que tienen que resolverlo necesariamente. De acuerdo. Y uno pasa además por este proceso, ¿no? Al principio la negación, luego comienza a aceptarlo, la tristeza, y puede llegar también, como en este caso, a sentir culpa. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos mecanismos de defensa, que son inconscientes, que se disparan cuando se presentan eventos de esta naturaleza. Por ejemplo, si hay una pérdida inesperada, mi subconsciente, mi mente comienza a negar. ¿Por qué niega? Porque el sufrimiento es fuerte. Entonces la persona no quiere sufrir, y como no quiere sufrir, entonces viene la negación. No ha muerto, es un sueño, es una fantasía, no ha pasado nada. O sea, no aceptar eso, porque el sujeto, si lo acepta de ya, comienza a sentir mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero es necesario la aceptación para pasar el proceso sano de duelo. ¿Cómo debemos llevar este duelo? ¿Cómo debería ser este proceso sano? Porque lo usual es que uno a veces tienda a refugiarse en uno mismo, deja o pierde interés, ¿no?, en las cosas que usualmente le causaban interés, alegría, entusiasmo, y se refugia en esto, ¿no?, en el silencio, en el dolor. Entonces, ¿cómo debería ser? Claro, el proceso sano es... Primero, la negación es normal, porque es un mecanismo de defensa, pero que no se extienda en el tiempo. ¿Te das cuenta? O sea, no voy a estar siempre en negación. Una persona cuando está en negación no acepta la pérdida y se comporta como si no hubiese fallecido. Por ejemplo, su cuarto del fallecido está igualito. O sea, la mesa, por ejemplo, no, acá come Juan. Pero Juan ha fallecido. No ha fallecido. El plato ahí, y cada vez que van a comer, nadie agarra su asiento, la silla, en este caso de Juan. Eso no es saludable. No es porque estás negando. ¿Te das cuenta? Cuando uno fallece, tiene que haber un ajuste creativo. Todo cambia. Basta que un elemento de la familia, un elemento del entorno no esté para que todo se mueva. Pero si yo sigo comportándome igual, entonces eso se va a convertir en un duelo patológico. Entonces yo tengo que aceptar esa pérdida. Entonces hacer nuevos cambios, con dolor, con sufrimiento. De repente ese cuarto ya lo voy a utilizar para otras cosas, me va a doler. No, de repente las cosas que él tenía ahí también lo voy a sacar. Ahí se sentaba Juan o Ernesto o María. Bueno, ahí se va a sentar ahora las personas que viven. De acuerdo. Cuando hacemos ese ajuste creativo, entonces voy aceptando la pérdida. Lógicamente que también va a haber un enojo conmigo mismo y enojo con los demás, porque a veces cuando hay fallecimiento de esta naturaleza, cuestionamos todo. De acuerdo. Cuestionamos hasta la existencia de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo soy la persona que tiene que sufrir? Entonces cuestionamos tanto que a veces las personas ya no creen en nadie y reniegan consigo mismo. Pero es una fase normal y necesaria. De ahí uno pasa al cuestionamiento y a veces a la negociación. Internamente a veces negociamos con Dios, negociamos con un ente especial, con la vida, con la esperanza, con el amor, para ver si regresa el fallecido a nivel inconsciente. Pero no va a regresar.
y eso nos lleva a la depresión. Una depresión que se llama depresión reactiva. Porque hay depresiones que no se pueden explicar. En este caso sí, por eso se llama reactiva, porque reacciona bajo unas circunstancias. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la persona comienza a entrar en depresión, ya no quiere salir, ya no quiere comer, fuera de ánimo, comienza a afectar. Lógicamente ya los neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina baja, ya tiene desgano, desmotivación, pero eso lo ha perjudicado si no sale la depresión. Hasta cierto punto es normal. Entonces, cuando ya pasó la depresión, ya sea la persona sale a caminar, comienza a moverse, comienza de repente a escuchar a un amigo, un compañero que le aconseja, un apoyo, una guía, comienza a salir poquito a poquito la depresión, entramos a una parte muy importante que se llama la aceptación. Cuando uno acepta la pérdida, que no significa olvidar, que eso no significa que ya no voy a olvidarme en este caso. No. La aceptación significa aceptar la pérdida y recordar y ver desde otro punto de vista al fallecido. Ya no lo voy a ver con dolor, porque a una persona se puede recordar de dos formas: con mucho sufrimiento, con mucho dolor, o también con un recuerdo agradecido. De acuerdo. Cuando tú comienzas cuando tú comienzas a ver ya a pensar en la persona que ha fallecido como un recuerdo bonito, agradecido, que no me he olvidado, estamos hablando de un duelo sano y no un duelo patológico. Si no hacemos esa secuencia, el duelo se atasca y pueden pasar muchos años y sigue con la depresión, sigue con la ansiedad porque no ha resuelto su conflicto. Ya, eso es a lo que quiero llegar, porque usted dice que hasta cierto punto es bueno negar y estar triste y dolido, pero pasado un punto ya se vuelve depresión, ansiedad y otros trastornos. Así es. O sea, ¿en qué momento, digamos, los familiares o el entorno tienen que darse cuenta que esto ya pasó a ese punto y que sí necesita ayuda psicológica? Cuando nos damos cuenta que no está pasando en las fases que te decía. O sea, si se queda en la negación, estancado, digamos. Ahí está, bloqueado. Si se queda en la negación y pasa el tiempo y sigue pensando que no ha muerto, y que está vivo, entonces él está haciendo depresión, o puede ser alucinaciones que lo puede llevar a la esquizofrenia también. Un problema más problemático, valga la redundancia, como es problemas mentales fuertes. Entonces tiene que aceptar. Una vez que aceptó ya, entramos a lo que te decía hace poco, en este caso, que es el enojo, estar molesto, que no es malo. O sea, los procesos no son malos. Cuando se estancan, ahí no fluyen. Cuando se quedan ahí, entonces ahí se convierte en patológico. ¿Por qué? Porque al final tiene que llegar a una aceptación. De acuerdo. Cuando la relación con la persona que ha fallecido fue complicada, hubo una discusión, una pelea, un alejamiento, esta etapa de duelo y superación es más difícil. Es más difícil, pero tiene solución, porque para el cerebro tanto la fantasía como la realidad es lo mismo. Por eso existe la terapia gestal, las terapias que en el encuentro terapéutico, ya con un psicólogo en este caso, el paciente se va a imaginar que frente de él está el fallecido y le va a hablar. O sea, va a sacar todo lo que no le podía decir porque ya está muerto. Y después él se va a poner en el lugar del paciente, del fallecido, y le va a contestar. Entonces hace juego de roles, donde yo, como amigo o familia del fallecido, le voy a decir todo lo que no le dije y todo lo que le hice tal vez, con dolor, con sufrimiento. Y después me pongo en su lugar. ¿Para qué? Para cerrar los asuntos inconclusos. No te olvides que una persona sana, ya sea por pérdida, fallecimiento, logra ese ajuste creativo, esa homeostasis, ese equilibrio o autorregulación organísmica cuando se cierra la gestal. Y cuando se cierra, eso pasa ya al pasado y todo rejuve la salud física y mental. De acuerdo, pero los seres humanos por naturaleza tenemos esta capacidad de resiliencia. Bueno, la resiliencia es la capacidad de sobreponerse frente a dificultades fuertes como esta. De acuerdo. Pero en el caso que yo tengo un asunto pendiente con mi pareja o con el fallecido y que no lo he resuelto, es posible que haga terapia, porque si no, ¿quién me lo va a resolver? Entonces viene el sentimiento de culpa, ¿te das cuenta? De repente viene todo lo que es la depresión profunda porque no lo he resuelto, a pesar que yo quiero resolverlo. No, ¿por qué? Porque no he expresado algo a esa persona que está pendiente. Por eso que en estos casos es necesario el psicólogo profesional, calificado, especialista en lo que es este tipo de tareas para resolver conflictos o situaciones que no se han resuelto o situaciones inconclusas. De acuerdo, doctor. Y en esta etapa también es importantísimo el acompañamiento familiar. El acompañamiento del inicio siempre va. ¿Por qué? Porque la persona va a llorar, que llore. Las emociones no se pueden reprimir. Déjalo que llore.
porque está en el proceso. Pero uno tiene que soltar, Que llore, hablar. que escriba, que converse, que dialogue, que cuente anécdotas, historias de él, cómo se comportaba, qué hacía, porque son terapias. Y eso lo puede hacer en casa, no necesita ir un psicólogo, porque lo puede descargar. Pero si tú le dices, no llores, quédate callado, ya pues ya pasó, todos vamos a morir, y va a reprimir esa emoción, esa depresión, después ese asunto inconcluso que no ha expresado, después se va a convertir en resentimiento, en cólera, en enfermedades psicosomáticas, en depresión, en ansiedad, y prácticamente ese sujeto no va a tener su capacidad para comportarse adecuadamente en la vida. Perfecto, doctor. Gracias por las recomendaciones. Gracias por la invitación. Acompañarnos esta tarde. Nos toca hacer ahora una pequeña pausa. Nosotros volvemos con más.